por Holanda, la British Petroleum por Gran Bretaña, antigua Anglo-Persian, que fue la que diseñó los sistemas de negociación de 90 años sin regalías, la que se le hizo a Darcy Knox, Lord Darcy Knox hizo con los iraníes a comienzos de siglo. Está la Exxon, está la Mobil y una compañía petrolera francesa, no más. Esas 5 administran el petróleo iraquí, y el petróleo iraquí realmente está en manos de las 5 compañías petroleras. Los iraquíes tienen participación en ese petróleo, pero no tienen control ni propiedad sobre ese petróleo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Hussein? Hussein va a nacionalizar el petróleo. El petróleo de ahí en adelante le va a pertenecer a los iraquíes, y eventualmente en todo el mundo del Medio Oriente la nacionalización del petróleo se va a producir, y eso es lo que va a dar las condiciones para que se pueda llamar al embargo de la crisis energética cuando eso vaya a suceder. Entonces, durante el tiempo que se nacionaliza el petróleo, cuando empieza a llegar esa renta petrolera tan supremamente seria, se va a enriquecer Irak muchísimo y va a gozar de una gran prosperidad y se va a volver una sociedad opulenta, y en esa época es que le van a meter toda la ficha a reconstruir los grandes monumentos históricos, y van a reconstruir la Babilonia, y le van a meter billete a los sigurats, y van a, digamos, hay un proyecto de creación, de reconstrucción de todo el pasado histórico iraquí. Además, porque como es un proyecto laico, es parte del, digamos, el Baas es un proyecto panárabe, pero cada uno de ellos tiene un proyecto nacionalista propio. Entonces el Baas iraquí va a ser, yo voy a ser primero iraquí que Baas, pero además de eso voy a organizar mi sociedad alrededor de un mundo anterior al Islam, que es el mundo de Mesopotamia. Entonces le van a meter toda la ficha a la reconstrucción de los lugares históricos, y van a dejar eso listo para meterlo al mundo entero, para que el turismo del mundo vaya a conocer Mesopotamia. Lo que pasa es que después de eso van a venir una sucesión de guerras que hace que nos hayamos quedado sin verlo, y ahorita que no sabemos qué tanto nivel de destrucción tenga, pues la cosa es más complicada todavía. Entonces Hussein nacionaliza el petróleo, le mete todo el billete a la reconstrucción histórica de Mesopotamia, crea una sociedad opulenta y va a tener una etapa de prosperidad. Irak no siempre fue el país famélico agobiado por las sanciones que estamos acostumbrados a ver. Fueron 2 generaciones de guerras las que llevaron a un país a ese estado de postración, porque las guerras destruyen los países y los atrasan en los relojes de la historia. Entonces Hussein va montando una versión Baas que es su propio clan en el poder, y va creando un ejército gigantesco, y va creando un control de poder gigantesco. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a hacer Hussein para nacionalizar el petróleo sin sufrir un bloqueo directo y total por parte de las compañías que tienen la concesión petrolera en Irak? Pues como estamos en tiempos de la Guerra Fría, se va para donde los soviéticos y les dice, ¿les provoca comprarme petróleo? Que es que voy a nacionalizar el que tengo acá. Entonces, que eso era todo el resultado de la concesión que tenía Gulbenkian en el Imperio Turco Otomano, cuando él había dicho que lo que sacaran de ahí era para él, y que se había inventado una compañía ficticia que era la Turkish Petroleum. El resultado de la Turkish es el trust de las 5 compañías. Hussein va a nacionalizar el petróleo, pero si lo nacionaliza, lo bloquean. Entonces se va para donde los soviéticos y les dice, les provoca comprarme mi petróleo, y los soviéticos, encantados de la vida, les toca el petróleo de Irak, dígame la dicha. Y a los franceses les dice, bueno, ustedes se pueden quedar acá si me compran petróleo a mí, no necesariamente se tienen que ir, pues sí cambian las cosas, pero ahí podemos llegar a un arreglo. Entonces, lo que hace Hussein es crear una telaraña geopolítica, aprovechando todo el contexto de la Guerra Fría, nadando entre las aguas del conflicto. Nacionaliza el petróleo, lo que significa que va a sacar a los ingleses representados en la British, a los norteamericanos representados en la Exxon y en la Mobil, y a los holandeses representados en la Shell. O sea, de las 7 hermanitas, las 4 que operan en Irak salen, y ahí se pierde el control
norteamericano y británico sobre el petróleo de Irak, en ese momento cuando sube Hussein. Entonces él, para contrarrestar lo que eso le pueda significar a nivel de sanciones, los divide con Francia. Va y le calienta las orejas a Francia para que le compre petróleo y a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética y Francia le compran petróleo a Hussein y de esa manera el hombre sigue exportando su petróleo. Entonces, en ese momento se crea, digamos, una fractura y Hussein ahí es considerado un estado terrorista. Y entonces la idea era que en ese momento esa nacionalización del petróleo se producía como una especie, como una enemistad con Inglaterra y Estados Unidos, que eran los que tenían en ese momento la presencia de las compañías en el petróleo iraquí. Pero estaba el Shah de Irán en el trono de Irán, entonces no había problema porque, bueno, de alguna manera se podía tratar con él, que también estaba comprando armas y que también vendía petróleo. Irán produce 6 millones de barriles diarios de petróleo, así que ahí se podía compensar una cosa con la otra. Pero surge un factor en la historia que nadie en el mundo se lo imaginaba, que no era comprensible en el momento en que sucedió, que data del siglo X, que no tiene que ver con la Guerra Fría ni tiene que ver con nada de eso, sino que tiene que ver con el surgimiento mismo del Islam. La revolución fundamentalista islámica habrá de llegar al poder. Y eso es el factor que va a alterar absolutamente todo. Porque resulta que, digamos, las cosas estaban planteadas en términos en que el Shah era un país amigo de Estados Unidos y en ese momento Hussein, como había acabado de nacionalizar el petróleo, era un estado de que se había distanciado de los Estados Unidos. Ahora, la Unión Soviética se hace la siguiente figurita, valga la aclaración. La Unión Soviética estuvo todo el tiempo apoyando a los kurdos contra Hussein en la época en que en la época anterior. Ahora, a los kurdos contra el gobierno iraquí, en la época en que gobernaban, en que el petróleo lo tenían los del Trust. Ahora, como va a entrar en tratos con Hussein, vende a los turcos, a los kurdos, y deja a los kurdos los deja solitos. La Unión Soviética ha hecho esas figuras antes. Durante mucho tiempo apoyó a los eritreos contra Etiopía, hasta que un día subió un gobierno comunista a Etiopía, entonces dejó solos a los eritreos y apoyó al gobierno de Etiopía. Aquí hace la misma. Mucho tiempo apoyó a los kurdos, que están en su lucha desde cuando les embolataron el Estado, y ahora que va a pactar con el Estado iraquí, pues se friegan los kurdos. A los kurdos todo el mundo les ha sacado la maleta a lo largo de la historia, por eso no confían en nadie. Entonces la Unión Soviética se hace esta figurita, se queda con el petróleo, abandona a los rebeldes kurdos, y cuando estalla la revolución islámica cambia toda la correlación de fuerzas. Y cambia la correlación de fuerzas porque lo que está pasando ahí nadie se lo imagina. Pasa que el Shah ha estado implementando un proceso de modernización y de occidentalización forzoso, que los iraníes han considerado como una afrenta a su cultura, porque sienten que su cultura se atomiza, se diluye y se occidentaliza a la brava y se vuelve, Irán se había vuelto como una especie de jet set de Occidente, y toda esta exhibición de la fiesta de los 2500 años del imperio persa era como una fachada para el mundo occidental, pero era vacía de contenido para la cultura iraní, para la cultura persa como tal. Y el Shah se robaba cantidades de plata y hacía el derroche más impresionante con la renta petrolera, y tenía una posición muy proclive a las potencias occidentales, que lo hacía sentirse como una parte de ellos. Y la sociedad iraní empieza a resentir eso. El sistema de seguridad, control, tortura que tiene el Shah montado en una policía llamada la Savak es una de las cosas más tétricas y salvajes, y una de las cosas que va a hacer que el pueblo iraní se levante contra él. Poco a poco,
las raíces de una antigua revolución serán visibles para el mundo. En el momento en que estalla la revolución islámica, parecería que la punta de un iceberg está emergiendo de lo profundo de la cultura persa. Entonces, aquí hay una cantidad de historias que se van a entretejer y van a alterar todo el destino de la región. Por un lado, está ese despilfarro del Shah, esa concentración de riqueza, se rumbió la bonanza petrolera, se la puso en todas las formas posibles y el pueblo iraní sintió que eso no les había ayudado para nada. Y la famosa fiesta de los 2500 años del Imperio Persa en el 77, el 15 de octubre del 77, les supo a cacho porque les pareció que esto era un despilfarro absurdo. Además, al Shah se le había hecho un golpe de estado por parte de Mossadegh en el 51 para nacionalizar el petróleo. Y ese golpe de estado había sido, se había producido un contragolpe orquestado por la CIA, habían sacado a Mossadegh del poder, habían revertido la nacionalización del petróleo, habían vuelto a poner al Shah en el poder, y eso lo hacía un gobierno, digamos, como una especie de avanzada de Occidente en la región, como un gobierno títere por un lado. Por el otro lado, el Shah, en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, estuvo del lado de los nazis durante un periodo al modelo del ejército nazi creó la policía y creó la SAVAK y creó el ejército iraní. Entonces el ejército del Shah tenía sistemas de tortura ideados y de alguna manera pues indirectamente asesorados por los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que en la represión que se dio, unas 100.000 personas fueron encarceladas y 10.000 sufrieron torturas de la peor clase. Entonces esto se fue volviendo insostenible, la gente se fue empobreciendo, el campo se despobló, dejó de haber agricultura, dejó de haber producción porque todo se iba en la renta petrolera, pero la renta petrolera no se repartía de una manera que estuviera en el bien de la sociedad. No había un espíritu colectivo para la repartición, no hubo repartición del dinero del petróleo, y por el otro lado la gente se sentía violentada en las costumbres y en la occidentalización del Shah, y sentían que Irán era utilizada como una especie de puente entre Occidente y el petróleo del Medio Oriente, y que ellos, mejor dicho, sentían que ahí no había ningún rumbo histórico. Entonces el maltrato de esos años los hace pensar en sus propias raíces como la fuente de volver a tener lo que la grandeza, pues que es que ellos fueron muy grandes. Acuérdense ustedes que los persas eran los que habían unificado toda la antigüedad, que el mundo hasta el norte de la India por el oriente y hasta Grecia por el occidente fue persa. Persa fue Afganistán, persa fue Irak, persa fue el Golfo, persa fue todo. Y ahora, manoseados y mancillados por una modernización no querida por ese país, ellos se sienten en una humillación histórica a la deriva, y todo eso tiene la figura del Shah, que apoyado en un nivel de represión tan terrible, va a producir una situación explosiva de desigualdad, el trato preferencial a los extranjeros, que en Irán eran los dueños y señores y se hacían las fortunas y los billetes más grandes alrededor de la renta petrolera, mientras los iraníes pasaban dificultades en una tierra donde había todo el billete del mundo. Los hace pensar que las cosas están muy mal organizadas y los hace voltear hacia el siglo X. En el siglo X, cuando muere el profeta, entonces queda su hijo, pues su yerno Ali y su hija Fátima, y sus hijos Hussein y Hassan, ¿cierto? Entonces ellos van a quedar y son la verdadera descendencia del profeta porque son su familia sanguínea. Pero ellos van a ser asesinados. Al ser asesinados, la verdadera descendencia del profeta, el seguimiento, la chía, significa seguimiento, va a sentirse traicionada desde el mismo origen.
del Islam después de la muerte del profeta, porque van a ser los